Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Adoramos tu santo nombre, nuestro Dios, y rogamos que nos guíes en todo lo que tenemos que entregar. Este es un tema muy especial que seguramente algunas personas lo desconocían. Por eso nos entregamos para que tú, Señor, nos guíes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Marido y mujer. Ese es el título del mensaje de hoy. Creo que este sermón es sumamente necesario para quienes están unidos en matrimonio y también para los que desean unirse como esposos. Manifiesto mi experiencia particular debido a una formación bastante diferente de los caracteres personales de mi esposa y míos. Nuestro amor conyugal se mantiene por amor sincero de más de 57 años y se conserva aún en bendita unidad. Mi esposa Elda ha sido determinante en esto porque iniciamos nuestro matrimonio con diferente religión. Ella como cristiana evangélica y yo como individuo sin compromiso mayor, solo con la religión tradicional. Algunos años después que nacieran nuestras dos hijas, Lilian y Lorena, comencé a leer la Biblia y a interesarme de lo que mi esposa e hijas pequeñas hacían en la casa. Las escuchaba cantando himnos, coros, orando por mí y por la familia en general. Y llegó el momento especial de mi conversión y me entregué del todo a servir en la iglesia. Mi amado pastor Lindor Valenzuela se encargó de darme la instrucción bíblica y de prepararme como alumno cristiano sirviendo en la iglesia y en misiones bautistas de la sexta región. Tuvimos de esa manera un vuelco precioso de la vida familiar que nos permitió seguir creciendo, llegándome años después el llamado a pastorear en iglesias de Argentina y de nuestro país. Estudié la Biblia desde los inicios y lo sigo haciendo. Podría seguir contando lo mucho que el Señor nos dio como familia, pero lo que interesa verdaderamente es lo que veremos en el capítulo 7 de la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. El tema en especial es el matrimonio, y de ahí el preámbulo que les di a ustedes. Veremos entonces los 40 versículos del capítulo 7 que hacen referencia al estado matrimonial, y además otras cosas que Pablo nos entrega con su destacada sabiduría. Vamos a comenzar con 1 Corintios 7, 1 al 11. Problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno les fuera a quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Amén. Esa es la primera parte. Sin privarnos del uno al otro. La iglesia de los Corintios no era un buen modelo cristiano.
Al parecer había alguna información de malas formas de vivencia sexual entre algunos de los integrantes. El primer versículo señala que algún hermano de Corinto había escrito a Pablo sobre actos sexuales indebidos de la gente de la iglesia, respondiendo el apóstol que mejor le sería al hombre no tocar mujer. El versículo 2 lo dice claramente: fornicaciones era el tema, lo cual señala que más de alguna persona estaba en aquello. Por lo visto, las fornicaciones eran más de una, y Pablo, al enterarse de este pecado, reaccionó con prontitud diciéndoles que deberían tener sus intentos carnales nada más que con sus propios esposos o esposas. Perdón. Cada uno a su propia mujer y al propio hombre, cumpliendo el marido con su respectiva benevolencia, y de la misma manera la mujer con su marido. ¿Qué sería lo que el apóstol menciona como benevolencia de ambos? Entiendo que se trata de la entrega de ella o de él cuando se acerca al lecho deseándole, cumpliendo como esposo o esposa. Vea lo que dice el versículo 4, para ver que la potestad de él o de ella, de la misma manera, le corresponde como derecho tener a su esposa o esposo cuando lo necesita. La necesidad tendría que estar disponible, salvo que la mujer estuviera imposibilitada por su situación menstrual, o él por alguna enfermedad. Lo digo por asuntos recurrentes de estos años, ya que no se menciona exactamente así en la carta paulina, asunto que fue y que será siempre problema en ciertos casos. Para hacer un paréntesis breve que es muy actual, digo que hablar de sexualidad entre jóvenes y niños ha pasado a ser un asunto normal de estos años. Es una realidad entregada en los colegios y en la propia familia. ¿Y qué decir de las reuniones de los adolescentes y los jóvenes? Oír de la sexualidad sin instruir a los menores en el hogar es necesario tratarlo, aunque algunos de ellos creen que ya lo saben todo. En los colegios y en el vecindario resalta una ignorancia supina que descuida la sexualidad de los menores, llegando a problemas que para ellos y para sus padres significa frecuentemente graves consecuencias. Voy a dejar esto aquí, porque es solo un breve intervalo que no está mencionado en la carta paulina ni en la predicación. Vamos a seguir ahora con lo atingente del capítulo que nos corresponde continuar sobre el matrimonio. En el caso cristiano, vemos el versículo 7:4, que indica que para algunas personas no es aceptable debido a lo que dice el apóstol Pablo, que ni la mujer ni el hombre tienen potestad sobre sus propios cuerpos. Pero en el 7:5 está lo principal, que es la entrega de ambos en el acto sexual, con el consentimiento mutuo, teniendo presente el tiempo de la oración y llevando a cabo la unión del amor que evita la incontinencia que puede llegar a tropiezos por obra de Satanás. Y esto no concedido por mandamiento. Pablo se identifica en su condición de hombre pidiendo que todos tendrían que imitarlo a él, pero reconoce que cada uno tiene su propio don de Dios. Y dice a los solteros y viudos que deberían ser como él, pero que si no tienen el don de continencia, es mejor que se casen que estarse quemando. ¡Qué gráfica! Y qué verdadera es esto de la situación de la sexualidad. En el versículo 7:10 hay una poderosa sentencia que fortalece y establece la gran unión del matrimonio verdadero. Clave pronunciada por Pablo, pero sin designación propia de él, porque el mandamiento de hombre y mujer es de Dios, no de hombres ni de mujeres. El mandamiento señala que la mujer no se separe de su esposo y si lo hace no debe volver a casarse, reconciliándose con su marido, agregando que el marido no debe abandonar a la mujer. Vamos a hablar ahora de casamiento de creyentes y no creyentes. 1 Corintios 7:12 al 17. Y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él,
no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Así lo dice el apóstol Pablo. Una fórmula muy directa es la del casamiento de personas de la misma religión. Para los cristianos eso es básico, pero muchas bodas son solo para añadir el programa religioso, sin que los contrayentes le den importancia que corresponde en el caso de la verdadera sumisión cristiana. Pablo nos comunica que los casamientos del primer siglo no diferían mucho a lo actual. Casamientos de distintas religiones, de uno o de una, que no comparten la fe de su cónyuge. Pablo consentía el matrimonio de un creyente con una mujer no creyente o viceversa, entendiendo que se daba por obligación ya cometida. Y lo importante de este caso es que el creyente, ella o él, es responsable cada uno de santificar al no creyente para que sus hijos no lleguen a ser inmundos, ya que son santos por gracia de su fe en Dios. Entre paréntesis, muy breve, es mi caso, por misericordia del Señor. Incluso Pablo nos sorprende cuando indica que si el incrédulo se separa, bueno, que lo haga, porque el hermano o la hermana creyente no está bajo la orden de su cónyuge, y que por misericordia divina alcanza la paz llamada por Dios con la bendición del caso. Y mire qué hermoso el versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Y tengo que decirlo de nuevo, porque es mi caso, por misericordia de mi Señor y Salvador. Es la porción del amor y la justicia que bendice al Señor a los que repartió y llamó, para que así lo hagan, lo cual es una orden ministerial del apóstol Pablo a quienes estaban en condición de separarse. Y me dirijo a usted, hermana, hermano, ¿cree usted en Cristo? ¿Es su esposo o esposa indiferente o fanática o fanático de otros cultos? Quizá no se mencione en su hogar el tema de la fe en Dios, pero usted, si es cristiano, si es cristiana, debe hablar de esto con su cónyuge, sin necesidad de discutir en alta voz, pero haciéndole entender que es algo muy importante para ella o para él, en su espiritualidad, por ser creyente, y la otra parte no. Creo necesario para eso orar antes que invitar a su compañera o compañero, expresándole su amor, pidiéndole la oportunidad para que sepa de su necesidad espiritual. Dígale que en su creencia va más allá de una costumbre añorada y que su deseo es muy importante para usted y sus hijos. El Señor reparte a cada uno con su llamado a seguirle. Y Pablo señala que es una orden a los hermanos y a todas las iglesias. Tenemos otro tema en este pasaje que estamos viendo. Circuncisión, asunto importante. Versículos 18 al 24 del capítulo 7 que estamos viendo. Lo leemos entonces. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es,
sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Amén. El asunto de la circuncisión era crítico para los cristianos de nacimiento judío. Cuando aparece Cristo en la conversión de un judío, se observaba de inmediato si estaba circuncidado o no. Los judíos que se habían entregado a la fe cristiana estaban con un problema serio con sus mayores, porque estaban circuncidados, pero habían dejado aquellas ordenanzas y costumbres del judaísmo. El tema de la circuncisión aparece en el capítulo 17 de Génesis, cuando Abraham todavía era llamado Abram. Jehová se hizo presente ante Abram y le dijo que pondría un pacto entre ambos, añadiéndole que Abram se multiplicaría en gran manera, siendo padre de muchedumbres. Además que cambiaría el nombre Abram por Abraham, que significa precisamente que sería padre de miles y miles de personas, haciendo de él naciones y reyes, y que la descendencia de Abraham quedaba establecida con Dios por pacto perpetuo. El acto de la circuncisión se formuló mediante la carne del miembro viril, en el prepucio, acción obligatoria para el pueblo hebreo desde ese entonces, incluso en estos tiempos de los judíos que mantienen esta ceremonia en sus niños. Pablo les enseñó que si estaban circuncidados, no era un problema que se entregaran del todo al Señor. Sus ideas del pasado quedaban fuera de contexto, sin necesidad de mantener las ordenanzas judías. Y aquellos que ya estaban bautizados y no eran aún circuncidados, debían quedarse en las leyes del Señor, sin necesidad de circuncidarse aunque fueran judíos. Pablo, siendo un judío real y verdadero, daba el ejemplo principal porque en su niñez había sido circuncidado y por su entrega a Cristo sostenía con firmeza que aquellos que dudaban debían saber que la circuncisión nada es. E igualmente, la incircuncisión tampoco es nada. Pablo lo dijo muy claramente. Lo principal que dice Pablo es que cada uno se quede tal como estaba. Si era llamado esclavo, que no se preocupara buscando quedar libre, liberto del Señor, siendo ahora esclavo espiritual de Cristo. Si habían sido comprados por precio, que no se hicieran esclavos de los hombres, y que en el estado en que se les llamara, siguieran para con Dios. Lo superior del tema de la circuncisión de un judío cristiano es su condición de cristiano verdadero como esclavo espiritual de Cristo. En el caso del primer siglo, el esclavo seguía bajo el mando de su dueño, pero la libertad de su fe en Cristo modificaba su condición de trabajador de mejor servicio para su amo. En la carta de Pablo a Filemón hay un ejemplar esclavo de nombre Onésimo que había huido de su amo Filemón y por el cual Pablo intercede para que pueda regresar, pidiéndole al amo que lo reciba a Onésimo, porque regresaría para trabajar como correspondía con él. Y desde luego, Onésimo habrá regresado mucho mejor que lo que fue antes. Un buen esclavo pasaría a ser un siervo y lo extraordinario llegaría a ser un hermano en la fe de su patrón. Tenemos ahora los versículos 25 al 40. No voy a leerlos, usted tiene su Biblia abierta y vamos a ir reseñando lo que significa hablar de este tema, empezando con las vírgenes y las casadas. Respecto a la virginidad, el apóstol dice que no tenía mandamiento del Señor, pero que a su parecer era de alcanzar la misericordia en fidelidad al Señor. Encontramos aquí dos palabras importantes, el celibato
y la castidad, efecto totalmente distinto a la formalidad humana. La sexualidad en el dominio del carácter y la entrega de su vivencia puede ser muy importante para la persona que se entrega a mantenerse soltero o soltera. Y nos preguntamos, ¿con qué sentido se puede llegar a la pureza de Cristo? ¿Celibato? ¿Castidad? Darse a Dios, consagración exclusiva. Celibato puede ser de soltería absoluta o de viudez, que llega después de perder a su cónyuge. La castidad es dejar de lado la sexualidad y superar los impulsos carnales, entregado esto en exclusividad ante Dios para alcanzar esa cercanía del amor al Señor. La virginidad no es un asunto fácil de vivir. Todos sabemos que unir caracteres es problemático y que solo el amor verdadero permite tanto el perdón como el servicio de las necesidades conyugales. La necesidad del amor de cada persona es natural y tanto la mujer joven o mayor de edad se da por enamorada y puede esperar una vida grata con un esposo. La realidad social que estamos viviendo no es la que se daba en las décadas anteriores. El matrimonio no está en su mejor momento porque se aumenta día a día las uniones particulares de sexualidad sin compromiso formal y de fácil separación. El verdadero amor conyugal se estila muy menor a lo que correspondía. La virginidad de la antigüedad histórica es poco factible por la liviandad de la sexualidad que se asoma en los años adolescentes, asunto que se multiplica con facilidad por la avalancha de una presión que llega a ser violenta para los niños y los muchachos. El efecto familiar está escasamente presente para mejorar el estándar del temor de Dios. En los lejanos años que el apóstol Pablo nos da en esta carta que estamos estudiando, vemos que siendo él soltero o viudo, aconsejaba que el casado no se separara y que si la virgen se casara, no pecaba, pero tendría aflicciones carnales, cosas que él quería evitarles. Que el casado se preocupa de las cosas de este mundo y de agradar a su esposa, dice el capítulo 7:33. La soltera que vive en las cosas del Señor y la casada está en lo del mundo para agradar a su marido. Y en cuanto a la hija virgen, si pasare de edad, dice Pablo, si le conviene, no peca casándose. Lo que sigue suena con dureza en esta época. Si el padre tiene potestad familiar y determina en su corazón que su hija virgen no se case, Pablo dice que estaría todo muy bien. Luego diremos algo sobre eso. La intención de la mujer joven, según el apóstol, era prisionera de las ideas paternales y que si él quería que se casara, se la daría al postulante, como igualmente la podría dejar virgen por el resto de su vida. Pablo lo dice así. Pero nosotros, sin desechar lo escrito de los más de 2000 años transcurridos, pienso que la voluntad cristiana, bajo la misericordia y la potestad del Señor, hoy el padre cristiano puede dar en casamiento a su hija virgen, decidida a unirse con esposo, con el feliz apoyo de ambos padres. Negarse a hacerlo sería injusto para ella. Los últimos versículos del capítulo 7 manifiestan que la mujer casada está atada a la ley mientras su marido vive y que si éste muere, ella es libre de casarse nuevamente. Pero Pablo dice que según su parecer, la viuda debería quedarse sin tener otro marido y lo determina asegurando que él tiene el Espíritu de Dios. Al igual de lo que dijimos de la hija virgen, digo que bajo la autoridad paternal su casamiento puede ser bendecido por la iglesia cristiana si ella es temerosa y fiel al Señor. No estaría pecando en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que entender que algunas sentencias afirmadas por los apóstoles y otros cristianos del primer siglo
tenían algunos puntos de vista muy diferentes a lo actual. Aclaro que no se trata de manipular las Sagradas Escrituras, sino de darle a nuestra realidad las verdades que podemos especificar, sin anular las benditas disposiciones de la sana doctrina. Esposos, esposas, hagan de su matrimonio una bendición para ustedes, para sus hijos y familia en general. Dé a sus hijos la fe y el amor de Cristo en su infancia, para que en sus años mayores formen nuevas familias cristianas. Les invito a que oremos por nuestra familia en este momento. Soberano Dios, Todopoderoso Señor, nos acercamos a usted, Dios del cielo, para rogar por estas cosas que hemos compartido en este mensaje. Confiamos plenamente, Dios del cielo, que las cosas dichas están bajo tu dirección y cuidado. Y por eso en este momento agradecemos todo lo que podemos indicar respecto a estos temas que hemos tratado. Bendecimos a cada uno de ustedes y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú pusiste dentro de mí y que ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón por tanta rebelión que impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. Pertenezco a ti, Señor Jesús, y no hay nada que pueda borrar y no hay nada que pueda borrar ese amor que un día tú ese amor que un día tú pusiste dentro de mí, pusiste dentro de mí. que ahora quiero recordar. Ahora quiero recordar. Hoy mi vaso cae ante ti, Hoy mi vaso cae ante ti, derramado a tus pies, Señor, derramado a tus pies, Señor, a rogarte tu perdón a rogarte tu por perdón tanta rebelión por tanta rebelión que impide que pueda darte que mi amor. impide que pueda darte mi amor. Alcanza, oh Dios, mi corazón, Mi corazón, rómpelo y límpialo, rómpelo y límpialo, que tú puedas a través de mí puedas a través de mí reflejar tu gloria y tu amor. reflejar tu gloria y tu amor. Alcanza, Dios, mi corazón.
reflejar tu gloria y tu amor.